Bienvenidos a las Supermujeres y Gabo, un podcast en el que ahondaremos en temas de filosofía y religión. Este es el primer capítulo de una serie de 3 episodios que fueron grabados a una sola toma. Y estoy aquí con mi equipo y compañeras de la carrera de comunicación, que son Alexia, Michelle, Lynn y Cecilia. Y en el día de hoy el tema pertinente a hablar va a ser sobre nuestras ideas de Dios, un tema un poco controversial, ¿no? Y quisiera arrancar esta primera parte preguntándole a ustedes si piensan que Dios es una entidad externa o nosotros creamos a Dios al creer en Él. Te pregunto a ti, Alex. Híjole, es una fuerte pregunta, ya que en lo personal siento que es una persona que sí existe, que hay algo, pero también por el simple hecho de que es algo muy trascendental, no trascendental, pero que viene de años, que siempre dicen de que no, sí, Dios. Ya uno no sabe realmente si sí existe o no, o sea, uno puede decir de que existe por la mera costumbre de que te lo imponen, pero la verdad es que es algo muy cuestionable, ya que no se sabe. ¿Crees que tiene un rol realmente importante o solo es a este punto costumbre? Yo siento que en cierto punto es costumbre. En mi vida siento que es ambas. Es costumbre porque es impartido desde que estoy chiquita por mi escuela, era católica, y tanto por mi familia, pero también porque ya en esta edad que tengo un poco más de conciencia y puedo escojo el creer que Dios sí existe y para mí es importante. Bueno, o sea, yo concuerdo con varias ideas que ahorita estabas mencionando, pero yo siento, pues, como dijo Nietzsche, ¿no? De que Dios no hizo al hombre, el hombre hizo a Dios. Pero siento que se va más en eso de que siempre el concepto de Dios ya existe desde hace mucho, pero siempre lo hemos manejado diferente de acuerdo a las necesidades que se veían en esas épocas y aún se está modificando lo que es Dios. O también a veces tengo esa misma duda de que Dios es lo que te da capacidad de amar y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo mío? ¿Qué me separa a mí de Dios o qué es lo que me hace junto a mí con Dios? Yo, la verdad, Mitch, no me gusta tanto pensar que uno crea a Dios. Y en general, la percepción, bueno, lo que hemos aprendido hasta ahora en la clase de filosofía de Nietzsche, siento que, como dices, responde necesidades, y la necesidad de Nietzsche en ese momento era también no creer en Dios, ¿no? Porque siento que fácilmente, más bien estaba viendo el panorama muy cerrado y le pudo haber dado una salvación, ¿no? Por ejemplo, lo que nos comentaron sobre esta forma de que le gusta vivir la vida, es un lujurioso de la vida, ¿no? O sea, adora la vida, vivir. Siento que igual es como una especie de apelación a que, pues no sé, hay que volver a ser changos, yo quiero comer mis plátanos así, yo quiero mis instintos más primales dejarlos vivir, ¿no? Y entonces, pues siento que también su percepción de Dios se basa mucho en que cree que vive en una sociedad donde él se vale por sí solo, ¿no? Y no cuenta que a lo mejor que no se da cuenta de quién le hace la ropa o de dónde viene la comida, o que vive en una ciudad de por sí, ¿no? Que pues o sea, no puedes vivir en una ciudad tú solo. Bueno, eso sí, o sea, al final somos, como dicen, de que somos animales sociales y siempre vamos a depender a veces de otras personas. No, pues... Yo comparto la idea de René Descartes, donde él argumenta que la idea de un ser perfecto debe haber sido puesta en nosotros por una entidad perfecta externa, ya que si nosotros somos imperfectos, o sea, tuvimos que haber pensado en una idea perfecta. ¿Y cómo podríamos generar una idea perfecta si nosotros, como ya había dicho yo, somos imperfectos? Y mira, a tu punto yo le agrego lo que decía Kierkegaard, lo que pensaba Kierkegaard, que se iba más hacia como la infinitud de Dios y este ser como omnipresente.
Y bueno, ya dándoles mi punto de vista, pues también me baso un poco en lo que decía San Agustín. Yo no soy devota a él, no me cae bien, pero sí creo en lo que decía que es un ser que viene desde lo interior, fuera de intentar buscarlo como en lo exterior. Y de alguna forma también pues como echarle la culpa de cosas que nosotros con nuestras cualidades como humanos finitos hacemos, etcétera, pues es un algo que está en nuestro interior, sí, y no lo tenemos como que forzosamente buscar en todo lo que nos rodea, pero tiene como un poco de ambas cosas. Yo quisiera preguntarte a ti, Lynn, porque dijiste sobre René Descartes, ¿no? Y la imperfección, y ciertamente resuena mucho, pero quiero como que también expliques qué realmente significa la imperfección, ¿no? Porque, o sea, estamos tomando a base o sea, ¿qué hace el ser humano imperfecto en sí, no? Uno podría considerar, pues, comete errores, pero no serán parte de los errores una construcción misma de su perfección. O sea, su perfección está en equivocarse, ¿no? En poder y tener la capacidad de aprender, ¿no? Entonces, como, ¿qué percibes tú, o sea, en tu punto de vista, que es una imperfección, la imperfección del ser humano, ¿no? Ay, pues... está difícil, mira. Está difícil, pero, o sea, sí somos imperfectos. Porque hay... Ay, no, es que me van a funar. Dilo. Porque hay, entonces, por ejemplo, enfermedades personas con discapacidad. O sea, o porque tenemos... porque hay personas con depresión, personas que tienen esta mentalidad de que se quieren suicidar, porque hay personas que cometen asesinatos, que roban. ¿Por qué? O sea, estás entonces implicando que el ser humano, entonces es natural en él ser malo, y eso hace que sea perfecto. Yo no lo creo. No entiendo tu punto. Y si es que estás tú preguntando eso, para mí eso es un error. Changos. Mostraste la imperfección del ser humano. Pelea. Yo quisiera decir que no dije que el ser humano fuera malo por naturaleza, pero Eso ya es de Maquiavelo, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál es el ser humano perfecto, no? O sea, ¿qué es la perfección del ser humano? No existe la perfección del ser humano. No sé si captaste. No sé si captaste mi punto. Ya me mutearon. No sé si captaste. No, pues. Mi punto es de que somos imperfectos, y justamente por eso, al creer en la perfección, es porque, entonces sí existe. Y si sí existe, no está con nosotros en un cuerpo humano que sí es imperfecto. Debe de estar en alguna parte, un ser superior. Eso. Bueno, que al final también siento un poco que pues la perfección sería como un constructo hecho por el hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, la imagen visual que tenemos desde el catolicismo, por ejemplo, de lo que es Jesús, pues es, o sea, claramente no concuerda. ¿Cómo es que un hombre blanco de ojo azul, o sea, no digo que no haya podido ser guapo, chances sí, ¿no? Bueno, estereotípicamente, lo que conocemos como guapo, ¿no? Pero, o sea, claro que al final en este intento incluso como de evangelizar se crea esta imagen, ¿no? De lo que es la perfección. No creo que realmente nosotros como seres humanos tengamos la posibilidad de tener una concepción real de lo que es como la perfección. Creo que al final es algo como bastante subjetivo y que va de acuerdo a lo que cada quien pues pueda pensar que es la perfección. Sí, yo creo que
Yo creo que aun a que no se pueda alcanzar la perfección, creo que sí debe haber ciertas bases para considerarlo, ¿no? Porque uno no puede considerar algo imperfecto si no tiene el entendido de qué es lo perfecto, ¿no? Es como decir, sé que ese no es el color rojo, pero sé que es el color azul, o sea, entiendo la diferencia y tengo un estructo, entonces por eso pregunto, o sea, ¿qué características, o sea, por qué es imperfecto el ser humano, ¿no? Este es el segundo capítulo de una serie de 3 episodios que fueron grabados a una sola toma. ¿Por qué no con las características que tiene puede decir que es perfecto? ¿O por qué es al revés, no? ¿Por qué Dios es perfecto y no imperfecto? O sea, ¿cuáles son la estructura y las medidas que tomamos para decir que somos imperfectos en este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que aquí podemos rescatar otra de las preguntas que teníamos hechas, con cuál de los filósofos nos relacionamos más en las cuestiones religiosas, porque creo que a partir de eso también podemos tener cierta noción de lo que pensamos cada quien de nuestra idea de perfección. ¿Alguien gusta comenzar? Bueno, Mitch, vas a comenzar tú. Bueno, está bien, ya estoy aquí. Pues ve, es que yo no me identifico bastante con uno, ¿sabes? O sea, hay ideas de unos que sí me mueven, digo, como Nietzsche ya había mencionado, me gusta mucho creer que no debemos de depender mucho de un ser existente que no sabemos si es perfecto o imperfecto. Pero también me gusta la idea de Sócrates de que la verdad siempre está en nosotros mismos. ¿Sabes? Lo que llamamos Dios está aquí en el corazón o algo así. Entonces no me puedo guiar solamente en una línea yo. Justamente yo iba a decir algo similar, Mitch, de yo me considero una persona más espiritual y justamente por eso yo creo que hay un algo, un ser supremo que habita en cada uno de nosotros y por eso también a mí me interesa lo que dijo Sócrates, donde habla acerca del daimon, que es una voz interior o guía divina que nos conecta a una dimensión superior, o sea, un algo que habita en nosotros. Bueno, yo me voy un poco hacia lo que Nietzsche decía, que era una figura crítica respecto a la religión, ya que él mencionaba mucho la parte, bueno, no mucho, pero mencionaba la parte de que Dios ha muerto, y no, realmente no es que haya muerto, es simplemente que la sociedad pues va perdiendo como esa estructura, y más que nada hoy en día, de tienes que seguir a Dios, Dios. Y siento que hoy en día, justo con la libertad que tenemos de tú puedes ser lo que quieras, tú puedes creer en lo que quieras, si quieres creer en un perro, cree en un perro, si quieres creer en el Espíritu Santo, cree en el Espíritu Santo, si quieres creer en Dios, cree en Dios, si quieres creer en Gabo, creemos en Gabo. Entonces, esto va más allá de ya un tema, pues, como espiritual. Siento que ya es un tema muy filosófico de Nietzsche, de que al final del día uno es quien se propone esas ideas de si decide creer o no y por qué. Yo como siento mucha cercanía con el pensamiento del nominalismo porque me parece que es como destruir esas abstracciones que tenemos sobre unas generalidades que no conocemos, ¿no? Es como lo que pasa mucho en algunos, por ejemplo, estudios sociológicos que intentan encasillar a todo un sector poblacional sin siquiera conocerlos, ¿no? O sea, es como decir, toda la población de esta ciudad le gusta el café, ¿no? Pero no es como que hayan entrevistado a cada uno, ¿no? Y siento que es algo muy importante. Y quería preguntarles ahorita con algo que dijo Alexia, ¿qué piensan sobre pues como en estos tiempos contemporáneos es muy común que pues pensemos que pues todas las religiones están bien, todo, o sea, como una multipolaridad de opiniones, y si realmente ven tan, ¿cómo decirlo? Tan útil que haya tantas interpretaciones de la realidad, porque creo que es una buena analogía poner que necesitamos algunas bases muy concretas para entender el mundo, ¿no?
podemos decir que no, pues la felicidad es subjetiva de cada quien, ¿no? Pero hay cosas que no son tan subjetivas, ¿no? Y si, por ejemplo, la lava, pues te arde, y aunque creas que te puede enfriar la lava, pues al final la realidad está ahí, ¿no? Si tocas un pedazo de magma, te quemas. Entonces, en ese sentido, ¿qué sienten ustedes acerca de esta múltiples interpretaciones de Dios? Pues yo creo que responden mucho como a las necesidades de las personas respecto a sus contextos. Por ejemplo, tengo como ejemplos cercanos de personas que a pesar de que hemos crecido en el catolicismo, se han alejado porque es una religión que les ha fallado, y así con muchas otras. Entonces creo que al final uno es bastante necesario tener como esta diferencia de visiones de la vida, y al mismo tiempo pues es eso, yo creo que responde como a circunstancias que ocurren. Creo que esta libertad, por ejemplo, de elección, pues de alguna forma siempre ha existido, tal vez no como no tenemos como la misma noción nuestra generación como la generación de mis abuelos, pongamos, pero sí creo que porque digo, de otra forma no tendríamos, incluso desde los mismos filósofos que hemos visto, tantas diferencias en cómo pensaban a Dios, incluso profesando el mismo cristianismo, ¿no? Y otros que pues contemporáneos, pero aún así tenían como distintas creencias. Yo quiero mencionar algo que ahorita dijiste, que fue lo de al final del día las personas se van moviendo en la religión o en sus creencias dependiendo de las circunstancias que han pasado en sus vidas, como por ejemplo lo que dijiste de que hay personas que desde toda la vida han profesado la religión católica o alguna religión, y conforme van pasando los años dicen yo no quiero esto en mi vida y lo van alejando. Como también están las personas que son ateas, que no creían en nada, y partiendo de alguna situación que les pasó o algún milagro que les llegó a su vida, es que se van acercando más hacia la religión. Y también, ya se me olvidó otro que iba a decir, pero sí. pero eso, exactamente. Bueno, o sea, yo siento que justo que mencionan, cada persona va a adaptarse a la religión que ellos piensen necesitar. Al final, ¿yo quién soy para juzgar qué religión profesas y qué es en el monstruo de espagueti que creó el universo? Pues es libre de creer en eso, ¿no? Mientras, pues, trates de ser buena persona, no sé definir qué es eso de buena persona, pero mientras trates de no lastimar a los demás, siento que si esa religión te sirve para guiarte a un camino de espiritualidad que te haga ser alguien mejor de tu versión de ahora, está bien. Igualmente quería mencionar, ya me acordé lo que quería decir, que justo, o sea, al final del día, siento que todos tenemos que tener una creencia de algo, de lo que sea. Si no quieres creer en Dios, está bien, pero tener una creencia en algo que te motive a justo el querer ser una buena persona, que te motive a querer estar día a día dándolo todo en tu vida, no sé, pero siento que sí es indispensable para tener pues más esa cercanía, ya sea a Dios, a la espiritualidad, a cualquier religión que cada uno profese. Que bueno, también independientemente de en qué crea uno más bien, las religiones fungen como control social. O sea, fuera de como la espiritualidad y tal vez esta cuestión de fe que es casi inherente al ser humano, no puedo como declararlo porque claramente no he estudiado lo suficiente al respecto, pero sí considero que al final de cuentas las religiones son control social. ¿O tú qué piensas, Gabo? Pues yo pienso que sí, y están hechas para eso, ¿no? O sea, creo que son doctrinas que, pues en el mejor de los casos intentan guiar a la humanidad a evitar su propia destrucción. Pero pues, ¿cómo decirlo? Indudablemente, pues las transformaciones históricas han dejado que la Iglesia, específicamente, pues tome un poder muy, muy activo dentro de otros aspectos que no deberían tener dentro de sus manos, ¿no? Digo, la religión es puramente espiritualidad, no debería tener cabida en, no sé, en aspectos económicos, en aspectos de distribución de recursos, en aspectos de nepotismo, de gobiernos, de estados.
Y pues yo creo que, pues que de cierta manera siempre es necesario una especie de control, pero pues sí dentro de de su campo pertinente, por así decirlo. Este es el tercer y último capítulo de una serie de 3 episodios que fueron grabados a una sola toma. Pues ya lo dijeron todo, pero Dejen algo. dejen algo. Pues, Bien carroñero. pues, pues sí. Pues yo comparto con todo lo que dijeron y de que si es que actualmente ya no muchas personas creen, bueno, pues ya dependerá de ellas entonces en qué quieren creer. Porque así como incluso cuando yo hacía un examen, me acuerdo por ahí un profesor que me decía, no, pues los ateos van a hacer el examen solo. Yo decía, no, pues hay que creer en algo. Es que la humanidad, es que si no creemos en algo, entonces ¿qué tenemos? O sea, en realidad, ¿estamos solos? No sé. Entonces, yéndome un poquito como hacia este lado de la actualidad de nuestra generación, ¿ustedes cómo creen que, pues estas diferencias, ¿no? Entre cómo era para las generaciones de antes o las generaciones que pues nos anteceden, vaya, la religión y para nosotros, ¿cómo es? ¿Cómo era de diferente? ¿Cómo es? ¿Qué diferencia hay entre estas generaciones? Sí, justo. Ok. Ajá. Yo dije, ay Dios. Dígame la pregunta. A ver. Pues lo que podría decir es que en las generaciones de antes siento que se creía más por el miedo impuesto en ellos de que Dios te va a castigar si haces tal cosa o tal cosa. Y actualmente como que precisamente estoy diciendo que la generación de ahorita ya no cree tanto. Si es por eso, es porque también tiene que ver las redes sociales. Cuando, ya que como hay mucha información que está circulando por ahí, nos damos cuenta de la crueldad que existe y lo crudo que es la realidad. Yo creo que por eso la generación actual duda sobre si existe o no Dios. Yo, por ejemplo, lo mío es como un poco más sencillo mi pensar, pero es que antes se les imponía justamente mucho a las familias el hecho de que o eres cristiano o eres católico o no eres nada, pero justamente yo siento que antes te veían mal si no tenías una creencia y si decías que no creías en Dios y eso era mucho pues allá justo el estaré solo, estás solo, o era mucho de estar juzgando. Entonces siento que también por eso las personas antes se impulsaban más en creer ya en alguna de esas dos religiones, que era el cristianismo o el catolicismo. Pero hoy en día justamente es más permisivo y más libre el hecho de escoger una religión. Ya no está mal visto el hecho de decir soy ateo, soy de tal religión, creo en un perro, no creo, soy espiritualista. Entonces justo es más la libertad hoy en día respecto al tema de las creencias. Sí, eso. No, sí, justo, o sea, siento que aún así como vivimos en México, que es un país súper religioso, aún tenemos cosas que no han cambiado. Digo, antes tengo anécdota de mi familia, de un tío abuelo que se había enamorado él era católico, y se enamoró de una chica, pero era cristiana. Entonces, obviamente, dijo, no, ya no me interesa ella. Como que también eran más estrictos en seguir una línea y no separarse de esa línea. Y en la actualidad, pues, en mi experiencia, sí, siento que hay más libertad en eso. Ya no te voy a juzgar si eres católico o cristiano, ya. Mientras seas buena persona, todo bien. Pero aún así no se va a quitar eso que se arraigó desde hace mucho. Porque yo recuerdo, no me pregunte por qué, una vez estaba en una iglesia cristiana, yo soy católica, y una vez lo dije, es que yo soy católica, y me dijeron, tú eres el enemigo, ¿qué haces aquí? Entonces, pues sí está cambiando la sociedad, pero obviamente aún tenemos cosas que siguen ahí.
Bueno, creo que justo un poco de estas diferencias parten también en que es casi como parte de la juventud ser revolucionario. Entonces, creo que al final la percepción que nosotros podemos tener es porque pues mucho de nuestro entorno es con personas de nuestra misma edad o que están atravesando como justo estas tal vez como cuestiones existencialistas respecto a la religión o las creencias, pero claro que hay diferencias. No solo como en cuestión de incluso de cómo se difunde la religión o la espiritualidad, sino pues obviamente el cómo nosotros percibimos nuestra realidad y nuestra actualidad, y conforme a eso pues las adaptaciones que hacemos a las mismas religiones, la forma en que estas se abren o se cierran, ¿no? Respecto a quienes las conforman también. Sí, yo siento, no sé, me resulta un poco controversial pensar en todas estas transformaciones de la religión, porque siento que al final han sido como, pues no en vano, pero sí pareciera que solo estamos dando círculos dentro del mismo concepto, ¿no? O sea, la fe, incluso hasta me parecería más peligroso en qué ahora depositamos nuestra fe, ¿no? O sea, ya no, bueno, en algunas juventudes ya no creen en Dios, pero ahora en qué crees, ¿no? O sea, era tan dañino pensar en Dios. Entiendo que a veces responde a situaciones personales, ¿no? Que tu padre pues a lo mejor sea muy intenso con eso y que por ejemplo ahora pues con el mundo globalizado y todo eso pues veas más apertura, ¿no? Y que a ti te intenten encerrar en una casilla pues es algo pues de mucha violencia, ¿no? Pero pues resulta que pues entonces ¿en qué vas a creer tú, no? Puedes llegar a creer en una celebridad, en una... Bueno, tiene que decir. Yo quería mencionar antes de que se me borre la idea, pero siento que, por ejemplo, también parte de modas, porque, por ejemplo, últimamente está como este trip de moda de creer en el universo. Bueno, yo la verdad me considero creyente de las dos, pero antes de escuchar toda esta parte del universo, de cretar y la espiritualidad y los números, la numerología y no sé, los planetas y cosas del estilo, antes de haber escuchado esto en TikTok, la verdad yo nunca había como puesto a pensar en eso, y es algo que ahora también justo por las redes sociales como que se impone mucho de moda y ahora todo el mundo cree en el universo. Entonces, justamente, parte mucho de eso. Sí. A ver, justamente es que se me vino igual así una rápida idea de Kierkegaard, que justamente nuestro profesor Alejandro Campo nos lo acaba de enseñar, y es que las decisiones que tomamos son parte del desarrollo de nuestra existencia. Entonces yo creo que cada uno decide en qué creer realmente. O sea, podría ser que tu familia te imponga algo, o que la sociedad te diga, no, pues tú tienes que creer en Dios. Pero tú decides, por ejemplo, yo creo en Dios y aún así... yo creo en Dios y en el universo. Y mi abuelita a veces como que sí me ve medio raro de que, ay, ¿cómo le vas a creer en el universo? Pero uno decide en lo que quiere creer. Y ya es todo el punto. Sí, yo quisiera preguntar porque no conozco, entonces pregunté, pero o sea, ¿qué implica como creer en el universo, creer en una como en una especie de entropía en la que jugamos solo, somos una pieza de un gran rompecabezas, o qué universo, o qué creencia de universo exactamente estamos hablando, ¿no? ¿Qué TikTok fue? Porque no comprendo muy bien a qué se refiere. El universo de Marvel. Es que es más que nada como, bueno, de que... es que es difícil de explicar, o sea... se podría decir que este Dios o este ser supremo es como... es energía, ¿no? Y esa energía... se encuentra en todos lados, en nuestro entorno, en el universo, en los seres humanos, en todo. Entonces, podría decirse que universo engloba todo. Por lo que precisamente como que va con la idea de que Dios es omnipresente. Yo creo que eso es lo que quería saber, ¿no? ¿O no? Pues, más o menos, sí. Oh. No, digo sí. Oh.
Ya nos pusimos exigentes. Oh, bueno, no, sí. Simplemente la curiosidad. Alejandro Campo, lo amo. Y así despedimos este gran podcast de las super mujeres. Y yo, el ateo. Bye. Gracias.